Hola familia, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. Bienvenidos. Qué gusto poderlos saludar esta noche, 5 de noviembre. Qué bueno que nos podemos compartir, qué bueno que nos podemos conectar esta noche. Saludos a los que están en Instagram entrando. Bienvenidos a todos mis amigos que están en Zoom directo con nosotros cada domingo a las 9 de la noche. Estamos haciendo este en vivo, Zoom, Instagram, y esto se está grabando para poderlo colocar en YouTube en esta semana, ¿sí? Así que, pero qué gusto poder acompañarles. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bueno, todavía no digamos que se ha terminado, no se ha terminado el fin de semana. Vamos a exprimir ese fin de semana, ¿sí o no? Bienvenidos, gracias por el cariño, gracias por ser gente excelente, por ser gente linda, gente que está en la búsqueda, ¿sí? Estamos construyendo una comunidad de gente excelente, de gente levantándose, de gente que quiere una vida mejor. Y eso es lo que queremos hoy resaltar: la resiliencia, la mentalidad correcta, el mindset. De eso vamos a hablar hoy en la noche. Hoy es un programa especial sobre mentalidad. Hoy vamos a hablar de mentalidad y vamos a contrastar la mentalidad humana versus la mentalidad divina. Ese es el tema de hoy. Bienvenidos. Qué rico poder acompañarles. Bienvenidos. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando bien? Todo está coordinado en todos los canales. Qué bueno. Bueno, antes que nada, queremos saludarlos con mucho cariño, agradecerles a todas las personas que se han suscrito al canal de YouTube. Hemos tenido una cantidad interesante de personas que se están suscribiendo al canal. Gracias. Cuando usted se suscribe, que es totalmente gratuito, y le da like a nuestros videos, el algoritmo de YouTube permite que nuestro video lo vean más personas. Y así podemos contribuir con que más personas puedan llevarse un ritmo diferente de vida, una información diferente. Al menos allí en el canal publicamos shorts, publicamos videos, conferencias. Hay más de 400 producciones de video que hemos dejado allí bien ordenaditas, bien hechas, con mucho cariño para todos en YouTube, ¿ok? Así que pues bienvenidos, ¿sí? Para mí es un gusto estar acá esta noche y vamos a hablar de esa mentalidad que nos hace falta. Tú y yo tenemos una mente que es la mente natural, ¿sí? Pero tú y yo necesitamos, para operar con niveles de excelencia, la mente sobrenatural. Nosotros necesitamos esa mente sobrenatural. Y tú dirás, Rafael, ¿pero podemos tener esa mente sobrenatural? Yo creo que sí. Yo creo que Dios puso en nosotros esa posibilidad. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos visto o no nos lo han enseñado, o hemos programado nuestra mente para que sea una mente que sea nada más una mente natural, una mente que ve lo que hay y no lo que puede haber, ¿sí? Hemos aprendido a ser pragmáticos. La mente humana ve los hechos tal cual son. Así es la mente humana. La mente divina ve las cosas como pueden llegar a ser, ¿sí? Y cada vez que tú has tenido un proyecto, yo los quiero invitar a que ustedes se hagan como una especie de autoanálisis esta noche y empiecen a pensar en esos logros que tuvieron en el pasado, esos logros de cosas que lograron antes, y se pongan a pensar qué había antes de ese logro. No había nada. Se requería que una mente creyera, que una mente agarrara y dijera, yo aquí voy a construir algo, ¿sí? Y de la nada surge todo, de la nada, del pensamiento, ¿sí? Del cómo podrían ser las cosas. Tú ves que una persona, tú empiezas a revisar en estos días. Ayer publicó Jeff Bezos un video que nunca antes habían publicado sobre cómo fue la primera oficina de Amazon.
Y ahí lo que había era un soñador con computadoras viejas. Eso es lo que había allí. Pero estaba el soñador que veía lo que podía ser, ¿sí? Si tú ves la película de Steve Jobs, vas a ver cómo él empezó en California, en Cupertino, cómo era, todo pareciera casual, pero no era casual, era causal. Había una mentalidad diferente, había una mentalidad que estaba buscando lo sobrenatural, estaba creyéndose una historia diferente. Esa mente es la que yo quiero, la que me gustaría que nosotros nos lleváramos hoy en este en vivo, ¿sí? La mentalidad humana no sabe esperar, y ahí está el problema de la mayoría de nosotros. No sabemos esperar, no nos gustan los resultados, y ahora estamos más metidos en resultados inmediatos más que en procesos. No nos gustan los procesos, queremos ir al gimnasio, pero queremos desarrollar la masa muscular de la noche a la mañana. Y no es así, no es así. Para que a ti se te empiece a notar que estás yendo al gimnasio, tienen que pasar al menos unos 2 o 3 años. ¿Estás dispuesto a pasar 2 o 3 años donde no se ve nada, donde aparentemente no pasa nada, para que se empiece a notar algo? Y además, cuando ya se empieza a notar, a ti ni te importa si se te nota o no, porque ya tu nota del gimnasio no es para que se te note, porque ya forma parte de tu vida. Pero la mentalidad humana, ¿sí?, no sabe esperar. Cuando tú estás así impaciente porque las cosas se den rápido, yo no estoy en contra de la velocidad. Al éxito le gusta la velocidad. Lo que estoy en contra es de saltarnos los procesos. Vamos a salir a provocar los resultados que queremos en los negocios, en la vida, en la parte física. Vamos a trabajar con garra, pero no saltemos los procesos. No saltemos el proceso que es necesario para poder lograr el resultado. La mentalidad humana, ¿qué ve? Generalmente ve lo que le falta. Ay, pero es que si yo hablara como fulano, si yo pensara como tal, si yo hubiese tenido la educación si mi papá fuese como el papá de fulanito. Ves lo que no tienes, ves lo que te falta. Si yo tuviera el cuerpo de, si yo tuviera los contactos de, si yo hubiese tenido el mentor de. Y siempre vemos la hierba más verde al frente. No vemos lo que tenemos, no atesoramos lo que tenemos, ¿sí? Admiramos al que está afuera y empezamos a darle poderes que no son. Y le atribuimos una suerte de superpoder que no tiene. La persona, cada quien tiene sus procesos. Esta semana yo les decía en la radio, a nuestros oyentes les decía que uno de los errores más comunes que tiene la gente que se estanca es que se compara. El estancamiento es una consecuencia de la comparación. Andamos comparándonos, andamos sufriéndola, ¿sí? No, señor, la mentalidad divina ve lo que tienes y con lo que tienes arrancas. Tienes solo una hoja en blanco, con una hoja en blanco y un lápiz, tú puedes dibujar un plan de negocios. Con una hoja en blanco tú puedes dibujar una planificación para esta semana, para salir y trabajar, ¿sí? Con solamente lo que tienes. La pregunta que tienes que hacerte, ¿qué es lo que tienes? ¿Te has puesto a pensar en lo que tienes? ¿O simplemente te quedaste esperando a tener lo que otros tienen? Y resulta que los que otros tienen, lo tienen porque no esperaron a tener todo lo que tienen. Parece como una especie de rap o de rap. Lo que otros tienen, lo tienen no porque no porque esperaron lo que tienen, lo tienen porque simplemente salieron con lo que tenían y no lo tenían todo. Tenían era las ganas, un sueño, las ganas de echar para adelante, las ganas de comerse el mundo. Esa es la mentalidad divina que tú y yo tenemos que cultivar. Esa es la mentalidad divina que está escondida en nosotros. Esa mentalidad que Dios puso en nosotros. La Biblia dice que Dios puso el querer y también el hacer para que se haga su buena voluntad. Así que cada vez que tú tienes un sueño, una meta, cada vez que tú quieres lograr algo, es Dios mismo que te lo está recordando. Tú naciste para más. No te me estanques. Tú formas parte de un plan bueno, porque a Dios no se le ocurran los planes malos.
Tú eres una idea de Dios. Y Dios no tiene malas ideas. Tú no eres una casualidad. Tú no eres un accidente. No es. ¿Sí? Entonces la mentalidad divina no ve lo que falta. La mentalidad divina ve lo que hay y desde allí arranca a trabajar. Yo recuerdo que una de las historias más interesantes del Antiguo Testamento es el de la viuda que se quedó con su hijo y su esposo la dejó con deudas, murió. Ella, de hecho, era un líder de la comunidad y ella ya no tenía cómo, ya venían los acreedores a buscarla, ya venían a buscarle, a cobrarle las deudas del esposo y como no tenía que pagar, se iban a llevar a su hijo. Se lo iban a llevar como parte de pago, como esclavo, porque en esos tiempos se negociaban con la gente. ¿Sí? Y esta viuda va al profeta Samuel y habla con el profeta y le dice: mira lo que me está pasando, mi esposo tomó algunas malas decisiones, estamos en deuda, tenemos este problema, no tengo cómo pagar. Y el profeta la ve y le dice: ¿qué tienes? Tengo deudas. ¿Qué tienes? Nada, solo deudas, pero debes tener algo, debes tener. Y la mujer no decía, no le daba. ¿Y sabes qué? Por eso que me encantan las preguntas, el poder está en las preguntas. Cuando él insiste, ¿qué tienes? ¿No? Ella dice, lo que tengo es una jarra con aceite, una vasija de aceite. Y el profeta le dice, ve y consigue cuantas vasijas puedas y busca todas las vasijas que más puedas y las vas a llenar con esa vasija. Y efectivamente lean la Biblia, léanla, ahí está la historia, ¿sí? Y la mujer consiguió un montón de vasijas y las llenó todas y el aceite se acabó cuando se acabaron las vasijas. Es decir, si hubiese buscado más vasijas, hay más aceite, pero a veces nosotros condicionamos los milagros de Dios al tamaño de nuestra mente humana, cuando la mentalidad divina pues puede darnos mucho más. Y la mentalidad divina siempre va a trabajar con lo que tienes, no necesita que tú tengas otra condición, una condición especial. La mentalidad divina no necesita esperar a que tú te gradúes, esperar a que te cases, esperar hasta que sepas el plan, hasta que te sepas todos los precios de los productos que vendes, hasta que sepas hablar inglés. No, la mentalidad divina trabaja contigo desde donde estás. La viuda solamente tenía aceite. David solamente tenía 5 piedras para matar a Goliat, no tenía más nada. De hecho, se había puesto la armadura de Saúl y dijo, yo no puedo trabajar con esto no es, mi armadura no está aquí, mi armadura está en Dios. Él es el que me cuida. Y solamente tenía 5 piedras para un gigante. Él dijo, tengo 5 por si acaso con una lo pelo, le lanzo la segunda y si con una lo mato, después tengo para 4 gigantes más, porque era una familia de gigantes. Lean la Biblia, allí está la información. La viuda tenía aceite, David solamente 5 piedras, Ana era estéril, no tenía ni siquiera un hijo y lo único que quería era tener un hijo. Y Dios le concedió uno de los profetas más increíbles de la historia de la Biblia. Samuel. Es interesante esta historia de la mentalidad divina. La mente humana necesita certeza, necesita seguridad. Nosotros, si no es seguro, no nos movemos. ¿Qué tan seguro es? ¿Sí? Y fíjate qué interesante, cuando tú analizas los grandes emprendimientos, los grandes negocios, las grandes oportunidades, surgen de la incertidumbre. Surgen de la nada, del peligro, nadie daba medio por Steve Jobs, nadie apostaba por ninguno de los grandes. Nadie, o sea, Shakira. Cuando Shakira empezó a cantar, iba con su mamá de emisora a emisora a llevar los discos que ella con sus ahorros y su familia imprimió para que se pusieran en las emisoras. Lo sabemos porque nosotros vivimos ese momento en la radio. En la radio ella fue hace muchísimos años. Mari, mi esposa, estuvo el día que Shakira fue y era una niña chiquitica que fue con su mamá
Y era como la propia niña menor de edad que estaba allí haciendo una gira de medios. Pero tenía el sueño grande, tenía la mentalidad divina, ¿sí o no? La mentalidad humana necesita la certeza. Pero sí van a poner mis discos, pero sí se va a vender mi libro, pero sí voy a hacer un éxito en YouTube. Cada vez que publique un video, todo el mundo lo va a ver y va a ser la locura. Y voy a ser un gran conferencista y voy a ser el primero en mi negocio. Voy a ser el diamante, el embajador, el líder, el que se come los niños crudos. Voy a ser yo seguro. No hay nada seguro. ¿Sabes algo? La seguridad no existe, existe la oportunidad, existe la incertidumbre, y por eso las cosas que valen empiezan siendo inciertas. Por eso las rutas difíciles, las rutas buenas al principio son difíciles y complicadas, son cuesta arriba. Ahí es donde se filtra, ahí es donde la vida nos obliga a autoelegirnos para ver si de verdad somos ese que de verdad está dispuesto a lucharla con toda, ¿sí? La mente humana necesita certeza, pero la mente divina confía en la incertidumbre, sabe que la incertidumbre no existe, existe la certeza, existe que esa seguridad de que Dios no está pintado en la pared, algo bueno tiene que pasar. Mira, ¿qué pasa si nos equivocamos? Aprendimos. Aprendemos. Si te inscribiste en el maratón y no llegaste sino detrás de la ambulancia, buenísimo. Te inscribiste, ahora eres más fuerte. Si te metiste en un negocio y no hiciste nada, este año fue terrible, te fue mal, buenísimo. No fue el mejor año, pero yo estoy aquí, yo sigo adelante. Si ves que todo está bien, todo va a estar bien. Todo lo que pasó era lo que tenía que pasar para que pase lo que está pasando. El problema de nosotros es que queremos que pase algo que es idílico y generalmente algo que no requiera esfuerzo. Yo quiero rebajar comiéndome el brownie, yo quiero estar fuerte y musculoso sin ir al gimnasio. Yo quiero ser el líder número 1 en ventas sin tener que tocar la puerta de los clientes, llamar y recibir algún tipo de rechazo. Es imposible. La mentalidad divina sabe que hay incertidumbre, pero que tiene la certeza, tiene la fe, la absoluta confianza y convicción de que algo bueno va a pasar. No importa si se ve difícil ahorita, Dios nunca nos ha desamparado. Yo les digo a mis hijos, confianza total. Ahora que viven fuera, ahora que están enfrentando su mundo, su propia realidad, están descifrando su propia ecuación, porque ya son adultos. Le digo, tomen en cuenta algo, nunca Dios nos ha abandonado. La Biblia tiene una promesa bien interesante, dice, nunca verás al justo pedir limosna, ni a sus descendientes, es así, nunca verás al justo en dificultad, ni a sus descendientes pedir limosna. Nunca verás al justo desamparado, ahora sí, nunca lo verás desamparado. Nunca. Ni a sus hijos, ni a sus descendientes. Fíjate que cuando dicen descendientes, habla más allá de los hijos, nietos, bisnietos. Nunca los verás pedir limosna. ¿Sabes? La mente humana necesita certeza, pero tú y yo tenemos que anotarnos con la mente divina. La mente humana se resigna. La mente humana desiste con tanta facilidad, muchachos. Impresionante. Somos muy buenos para arrancar cosas, pero muy malos para mantenernos haciéndolas hasta que se logren. Somos buenísimos pues tenemos un montón de iniciativa, pero poca acabativa. Tenemos ganas de arrancar, pero no ganas de mantener hasta lograrlo. Esa es la mente humana, que se resigna, que desiste, es que bueno, no, es que a lo mejor no es por aquí, y no le da tiempo a los procesos a cuajar los grandes resultados, porque los grandes resultados se dan. Dice Robert Kiyosaki que los grandes negocios surgen cada 25 años. Ahí es el tiempo de maduración de un negocio. ¿Estoy diciendo que te demoras 25 años en ver el éxito? No, la consolidación de un negocio, la consolidación de una idea. Por cierto, hoy estamos cumpliendo 16 años desde que fundamos una emisora de radio aquí en Valencia, se llama Max FM. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque
es el que nos ha permitido desarrollar esto, y a Él sea todo el honor y toda la gloria por esa emisora. Pero han sido 16 años donde hemos estado fajados, trabajando. Años muy difíciles al comienzo. Yo diría que los primeros 8 o 10 años complicadísimos. ¿Pero qué? Paso a paso, un día a la vez, todo se va acomodando. Y todavía nos falta mucho, pero estamos contentos, porque es una niña de 16 que está empezando a desarrollarse. Tenemos que ver a los negocios así como niños. Y hay gente que tiene 3 meses en un negocio y quiere que camine, que corra, que lo mantenga. No, hermano, trabaja. Aunque ahorita, gracias a Dios, hay alternativas digitales que permiten que se acorten los tiempos. Sin embargo, todo tiene un proceso. Entonces la mente humana necesita certeza. La mente divina ama la incertidumbre. La mente humana se resigna y desiste con facilidad. La mente divina sabe que si no paramos de sembrar, vamos a cosechar. Una de las citas más bonitas que hay en la Biblia está en Gálatas, capítulo 6, en el verso 9, y dice: si no paramos de sembrar, vamos a cosechar. Fíjate que no hay un condicionante para la cosecha. Hay un condicionante para la cosecha: no parar. O sea, siempre hay que estar sembrando. Siempre. Entonces, esa es la mentalidad divina. Esta noche estamos hablando de mentalidad humana versus mentalidad divina. Y nos hemos dado cuenta de que cuando estamos en resignación y en desistir y en rendirnos, estamos en mentalidad humana. Pero tú y yo necesitamos una mentalidad divina, una mentalidad que sepa que si no paramos de sembrar, vamos a cosechar. Si vencemos en la lucha de la mente, muchachos, escuchen esto, ojalá lo puedan anotar. Si vencemos en la lucha de la mente, venceremos en la lucha real. Si vencemos en la lucha de la mente, aquí es donde está la batalla. Aquí es donde ganamos o perdemos la guerra. Aquí, si vencemos en la lucha de la mente, si vencemos aquí, vencemos en la lucha real. Pero si tú y yo perdemos aquí, perdemos todo. Aquí, acá es donde se produce todo. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuídalo. La mentalidad humana, ¿sabes? Vamos a usar el ejemplo de David y Goliat. En la mente humana de David, ¿qué había? Miedo. Claro que sí. La mentalidad humana de David le decía que atacar a Goliat era arriesgadísimo y muy temerario. Pero ¿sabes? David no tenía esa mentalidad. David tenía una mentalidad divina. David, lo que había recibido era esa mentalidad. Él pensaba diferente. Él pensaba: pero si yo he matado leones y osos con mis manos cuando se meten con mis ovejas, ¿cómo no voy a acabar con este cabeza de todo, de yuca? ¿Cómo no voy a acabar? Él dice: no, mira, es que yo no voy con mi fuerza, yo voy en nombre del Dios de los ejércitos de Israel. Y David, con esa mentalidad, esa certeza, salió a pelearla en nombre de Dios, no en su fuerza. Por eso tenía una mente divina, no una mente nada. La mente natural la tenía Saúl, que le dijo: pero ponte una armadura, protégete, tú eres muy pequeño. ¿Tú será que sí? Como no tenía más nadie, mandaron a mi peoresnada, que era David, y resultó que el peoresnada fue el que logró la victoria, porque tenía otra mentalidad, ¿sí? En el caso de Moisés, por ejemplo, si analizamos la mentalidad de Moisés, le decía que él era tartamudo. ¿Por qué yo? ¿Y por qué me buscas a mí? Pero no habrá otro que haga eso. ¿Por qué no mandas a otro? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a decir? O sea, le puso un montón de condiciones a Dios. ¿Tú te imaginas Dios dándote a ti una misión y tú diciéndole: pero manda a otro? Ese era Moisés. Moisés decía: yo soy tartamudo. Pero la mentalidad divina lo veía como el guía de Israel, como el que iba a sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. La mentalidad humana mantenía escondido a Gedeón. Esa es una historia interesante.
Los israelitas estaban escondidos, se habían portado mal, habían sido entregados a los madianitas, era un ejército complicado. Todo lo que sembraban el otro día ellos lo despedazaban, no, levantaban algo y ellos lo tumbaban, o sea, estaban escondidos, y uno de los que más se escondía o mejor se escondía era Gedeón. Y si usted lee el libro de Jueces, en el capítulo 6 va a encontrar a la historia de Gedeón, pero le hace todo el libro, es un libro histórico bellísimo que está en la Biblia. Y sabes, la mente de Gedeón le decía, sal rápido a recoger lo que hay porque te lo van a quitar los enemigos. Y él andaba escondido entre rocas, entre cuevas, entre piedras, con miedo, con pánico. Su mentalidad humana lo veía a él, se veía a sí mismo con miedo. Pero la mentalidad divina, ¿qué le dijo? Si vas a Jueces 6, capítulo 6, verso 12, dijo, lo voy a leer, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿No te parece increíble? ¿No te parece increíble que mientras él se veía como alguien menor, Dios lo estaba viendo como alguien esforzado y valiente? Como alguien que iba a liderar una de las batallas más claves en la historia de Israel. La mente humana siempre nos juega trampas. Y estos héroes que nosotros admiramos de la Biblia tuvieron su mentalidad humana. Por ejemplo, Abraham. La mentalidad humana de Abraham le decía que cuando le piden que sacrifique a su hijo, le decía que aquí no hay más nada que sacrificar, vamos a seguir subiendo, pero algo va a pasar. La mentalidad divina le dijo, Dios va a hacer que aparezca el cordero perfecto para este sacrificio. Tú no te preocupes. O sea, él dijo, si después de todo esto, todo lo que hizo Dios para que yo tuviera un hijo después de 100 años, ¿sí? Un hijo prometido por Dios, que ahora me lo pide, es porque, y me dijo, va a ser padre de muchas naciones, o sea, yo no sé, y me dice que lo sacrifique, vamos con todo, porque yo te obedezco, porque si esto lo has hecho hasta acá, tú seguirás conmigo. Por eso es que a Abraham le llaman el padre de la fe. ¿Por qué? Porque siempre creyó, se adhirió a la mentalidad divina. No se quedó con la mentalidad natural, con la mentalidad que le decía, pero ¿cómo así? Este es mi hijo, ¿cómo que lo voy a sacrificar? Si tú y yo tenemos que cuidar la mentalidad divina, ¿sí? Divina. ¿Por qué tenemos que cultivarla? Porque la que se nos da naturalmente es la negativa. ¿Te has dado cuenta? En estos días estábamos revisando un material de unos líderes de Estados Unidos y una de las conferencistas decía en un podcast, decía algo muy interesante, decía que ella tiene una casa en la playa y en esa casa en la playa pues tenía varios días que no iba, varios meses, entonces cuando llegó se dio cuenta que en la parte de atrás del jardín estaba lleno de mala hierba, ¿no? ¿Cómo se le dice? Monte, ¿no? Sí, monte. Nosotros le decimos monte, pero eso, mala hierba. O sea, estaba creciendo una hierba fea allí en un jardín. Y ella se fue con guantes de jardinería y tijeras y alaba y alaba y alaba. Y decía, pero bueno, ¿y esta cómo se agarró? ¿Cómo vino a salir? ¿Quién la hizo tan fuerte a esta mala hierba? ¿Sí? Y al final ella dijo algo muy interesante. Ella dice, cuando tú vas al vivero, al sitio donde venden las cosas para mantener los jardines, hay estantes con miles y miles de productos para mantener la hierba buena, para mantener los jardines bonitos, para nutrir las plantas. Pero no hay ninguno para mantener la hierba mala. No hay ningún producto para que tú mantengas la mala hierba. ¿Por qué la mala hierba no necesita mantenimiento? Porque sale natural. Es cierto, ¿no? Yo siempre digo en los ejemplos de las conferencias, digo, pero si tú agarras un terreno que está lleno de monte, lo podas, le quitas todo por completo, te vas 2 meses y cuando vuelves está otra vez lleno de monte. ¿Quién siembra el monte? Nadie.
Tú y yo no tenemos que cuidar la mente natural, tenemos que cultivar la sobrenatural. Esa es la que necesitamos cultivar. Allí es donde vamos a hacer la diferencia. ¿Sí? Cuida esa mente. Y una de las cosas que tenemos que cuidar, para poder cuidar la mente tenemos que cuidar la palabra, la lengua, lo que decimos, hay que cuidarlo. La confesión de la palabra. La confesión de la palabra puede liberar y transformar la mente, puede transformar tus sueños y puede transformar tu corazón. Acuérdate de esto. Hay un libro que se llama La Cuarta Dimensión de John Kim-Chu, espectacular libro, que habla de las 4 dimensiones, ¿no? Es la mente, el sueño, el corazón, y todos dependen de la palabra, de lo que te dice. La palabra influye, libera mente, sueños, metas, llamado y corazón, voluntad para lograr eso. Así como la palabra puede formatearte bien, también puede formatearte mal. Puede venir un virus en esa palabra. El libro de Proverbios lo dice más bonito. Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Cuiden su palabra, cuídenla. Ahora, la pregunta es, mentalidad divina, la tengo que cultivar, pero hay muchas ideas religiosas sobre el tema de la mente. Y como nos han criado en religión y no en relación, y como lamentablemente no se cultiva el amor por leer la palabra de Dios, yo les vengo a decir que Dios, escúchenme esto, Dios sí quiere que tú tengas su mentalidad. ¿Sí? Léanse 1 Corintios 2:16 en la Biblia. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero dice Pablo a los de Corintios. Le está diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo, la mentalidad divina. Filipenses 2:1 al 11. Usted puede ver todo un pasaje completo. ¿Sí? Pero al final, lo que quiere decir Pablo en ese extracto de la Biblia es que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, lo tengamos nosotros. Que tengamos la mentalidad de Cristo. Sí, Dios lo quiere. Dios quiere que tú cultives su mente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para yo tener esa mente? ¿Tengo que ser más sabio? Hay un montón de gente sabia que no tiene la mente de Cristo. Tengo que ser sagaz, avispado. Hay un montón de gente avispada que no tiene la mente de Cristo. Bueno, ya la mente de Cristo la tengo con la edad, cuando ya yo sea grande. Hay un montón de gente mayor que no tiene la mente de Cristo, que no tiene la mentalidad divina. ¿Cómo se mide tener la mente de Dios, la mente de Cristo? Bueno, un rasgo que nos puede ayudar a medir si tenemos la mentalidad divina y no operamos bajo mentalidad natural, es cuál es nuestra actitud de confianza en Dios. Ese es un tremendo indicador. O sea, ¿cómo confías tú en Dios? Cuando tú revisas la vida de Jesucristo, te das cuenta que en las tentaciones su confianza estaba en Dios y no en el diablo. ¿Sí? En el Getsemaní, cuando estaba en el momento de la prueba, él dijo, si puedes pasar de mí esta copa, buenísimo, pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque él confiaba en la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. ¿Cómo es tu mentalidad cuando pierdes un trabajo? ¿Cómo es tu mentalidad cuando pierdes un negocio? ¿Cómo es tu mentalidad cuando pierdes una relación, cuando se te acaba un matrimonio? ¿Cómo es tu mentalidad cuando la empresa a la cual le habías puesto 20, 30 años te despide y te dejan fuera? ¿Cómo es tu mentalidad cuando ese matrimonio que se veía muy bien de la noche a la mañana se vio muy mal? ¿En quién estás confiando? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Cómo es tu mentalidad cuando llega un diagnóstico de enfermedad, cuando vienen síntomas, cuando viene la muerte de un ser querido? ¿Cómo es tu mentalidad cuando te separan
te cambia la vida. ¿Cómo es tu actitud frente a eso? ¿Cómo es tu actitud cuando estás triste, agobiado? Tener la mente de Cristo significa tener esa misma confianza que Jesucristo tuvo antecitos de entrar en la cruz.